El maestro Otto Valle ha formado parte de la vida de miles de diseñadores y ha llegado a los corazones de muchos colegas a lo largo de su vida como docente. Por eso, el día de hoy, con este homenaje Raíces del Pensamiento, queremos darle las gracias por haber sido una pieza fundamental en nuestra formación profesional y haber sembrado en nosotros esa pasión por la creatividad y la investigación. Estudiantes de séptimo semestre, Análisis Histórico del Arte y del Diseño 3, licenciada Betsy de Paguaga. Pues buen día a todos y gracias por acompañarnos en este nuevo segmento del homenaje al licenciado Otto Valle. Lo que vamos a hacer es una pequeña entrevista junto con él. Mi nombre es José Andrés Castillo, estoy acompañado de Sofía Nistal y vamos a dar un espacio para que se presente también el licenciado. Mucho gusto, yo soy Otto Valle, Otto René Valle Bonilla. Soy profesor de la Escuela de Diseño Gráfico desde hace bastante tiempo, trabajador aquí también universitario desde hace bastante tiempo, guatemalteco, ciudadano, activo en diferentes espacios que tienen que ver con reflexión, con participación y academia. Perfecto, licenciada, es un verdadero honor pues estar aquí con usted, de verdad, gracias por el espacio y por el tiempo. En este caso, pues para romper un poquito el hielo, ¿verdad? Vamos a iniciar con una pregunta que creo que no puede faltar a nivel diseñador gráfico, ¿verdad? Que es, en este caso, ¿cuál es su color favorito? Aquí el día de hoy contamos con una pequeña muestra de pantones y queríamos consultarle, si usted fuera o tuviera que elegir un pantón, ¿cuál sería? Bueno, yo me iría por los tonos en donde predomina el verde. Creo que siempre me gusta el verde por su luminosidad, que seguramente por su relación con la naturaleza, aunque no necesariamente por eso. Y también me gusta, durante un buen tiempo me gustaba mucho el azul, de tal manera que una mezcla entre verde y azul sería afortunada para mí, y si tengo que quedarme, me quedaría con este que está acá. Muy bien, interesante. Creo que es un aspecto que no conocíamos todavía de usted. Y bueno, ya habiendo roto un poquito el hielo, vamos a iniciar con más preguntas, ¿ok? Bueno, primero que nada, licenciado, presentarnos, ¿verdad? En este momento, pues, compartir un poquito de su historia. Nosotros, como estudiantes, pues, estamos muy agradecidos por el tiempo, ¿verdad? Y creo que como primer punto o el segmento en el que nos vamos a estar enfocando en este momento sería su perspectiva personal y algunas reflexiones que usted ha tenido durante pues sus años de enseñanza, sus años aquí presente, ¿verdad? Si nos pudiera comentar entonces, iniciando con lo más básico, que sería, pues, en dónde fue que nació, dónde creció, ¿verdad? ¿Cómo fue su infancia? Muy bien, con mucho gusto. Yo nací en la ciudad de Guatemala y muy pronto fui a vivir a esta parte, digamos, que donde termina la ciudad de Guatemala y empieza Misco. Era, digamos, una zona bastante porosa en ese tiempo, si era ciudad o era Misco. Y ahí fue, digamos, toda la infancia. Era una vida, digamos, muy cercana a terrenos baldíos, a mucha naturaleza. Pasaba un río todavía no contaminado en esa época por detrás. Entonces tuve una vida, digamos, muy cercana a lo natural y junto con, digamos, toda la vida urbana que tocaba al estudiar y al movilizarse a la ciudad, que era, digamos, en ese momento era bastante lejano. Estoy hablando más o menos del kilómetro 13.5, ahí donde está la Fraternidad Cristiana, sobre la calzada Roosevelt ahora. Ahí era donde yo estuve, pues a lo largo de mi vida, diríamos infancia y adolescencia, universidad, hasta después ya. Se podría decir que entonces sí tuvo como ese balance entre lo que usted dice, ¿verdad? El mundo natural, toda esta área un poco más abierta, el campo, con la urbanización de pues lo que se estaba formando ya la capital, la ciudad, me imagino, ¿verdad? Sí, digamos que la ciudad funcionaba ya como un núcleo urbano, digamos. Claro. Mientras ahí la vida era mucho más comunitaria, podríamos decir, ¿verdad? Éramos pocas familias, todos nos conocíamos, eran familias de 5 hijos en aquella época y todos teníamos un contemporáneo, entonces era una vida bastante alegre. Gracias, licenciado. Qué bonito. Y digamos, durante toda esta época, durante su infancia, ¿recuerda usted algunas de sus metas? ¿Cuál era tal vez su meta principal cuando estaba usted en el colegio, antes de empezar sus estudios en la universidad? Bueno, a mí en la escuela me fue bien, digamos, cuando de pequeño. Entonces siempre pensaba, por ese tiempo, digamos, estaba más orientado como a la ingeniería. Recuerdo que en las fantasías de uno de niño de lo que va a ser de grande,
estaba pensando en ser ingeniero. Y así estuve, digamos, un buen tiempo, hasta que con el paso del tiempo y cuando llegué a los básicos, tuve una profesora que era de profesión psicóloga y me impresionaba mucho ver cómo en ese maremágnum de los adolescentes ella podía mantener la calma y orientarnos, tratando, digamos, como siempre, de verle el lado bueno de la persona. Entonces se empezó a formar en mi cabeza la idea de ser psicólogo, y por ahí entonces se fue quedando la matemática, la física y esos intereses en la ingeniería, para empezar a pensar en lo social y particularmente en lo humano, en la psicología. Así que por ahí fui, pero, y esto es, digamos, yo en términos de estudio he ido como por un camino sinuoso, digamos, porque antes de ir a psicología yo estudié en esta carrera de bachiller industrial y perito en dibujo de construcción. Entonces aprendí todo ese tema de los planos, de las cotas, de las líneas, de los rotulados, con la paciencia que se requiere. Y era como el destino natural, era esta facultad, era arquitectura. Claro. Pero yo decidí ir a psicología, entonces todos los amigos se vinieron para acá o se fueron a ingeniería, y yo solamente estuve allá en psicología. Recuerdo que los primeros días de mi estudio allá, me venía acá a estar con ellos porque no tenía tantos amigos allá. Así que esa fue, ya me adelanté un tanto desde la infancia y los primeros sueños, pero eso era. ¿Respondí tu pregunta? Sí, claro que sí. En este caso, digamos, bueno, usted nos comenta, ¿verdad?, que definitivamente sí hay un contraste bastante amplio en lo que usted quería ser de niño, en su juventud, y ahora, pues, siguiendo el ritmo que usted está tomando, ya enfocándonos un poco más en su carrera profesional, ¿usted cuenta con algún tipo de anécdota que haya marcado dicha carrera profesional? Bueno, digamos, yo en esos estudios del bachillerato siempre me gustó mucho el deporte, entonces creo que era una combinación entre deporte y estudios. Ya cuando fui a psicología, ya el deporte era como lo practica uno, digamos, en el side ahí, claro, digamos, haciendo ejercicio, pero enfocado en la carrera. Y creo que, digamos, mi etapa de licenciatura sucede durante la época más, digamos, intensa del conflicto armado interno. Entonces, la universidad era un lugar a la vez que peligroso, bastante desafiante y emocionante. Pero es que también uno tiene 18, 19 años, y entonces no mide los peligros. La universidad era muy peligrosa, pero igual se podía disfrutar muchísimo, era muy intensa, y pues pasaron los 5 años en medio, digamos, de esa turbulencia. Creo que eso haya sido quizá lo más relevante, lo que más marcaba, porque eran épocas muy difíciles, ¿verdad? Había mucha violencia contra la universidad, y pues haberlo sobrevivido yo siempre digo que en mi generación sobrevivimos un terremoto que nos tomó, digamos, bastante jóvenes, sobrevivimos la adolescencia y la juventud misma que tiene mucha celeridad, como ustedes lo están viviendo, sobrevivimos el conflicto armado interno, que no es cosa menor. Y finalmente ahora ya somos sobrevivientes del COVID. Así que creo que tenemos 4 muescas ahí nosotros de sobrevivencia en mi generación. Definitivamente, licenciado. Una generación de sobrevivientes. Sí, de veras, ha sido sobrevivir bastante. Yo creo que todas estas anécdotas, todas estas experiencias han ido marcando no solo su forma de enseñanza, tal vez su método de enseñanza, sino también algo más personal, o sea, su propia personalidad. Y si usted tuviera que describir su personalidad con 3 palabras, ¿cuáles escogería? Yo la primera diría que soy una persona inquisitiva, en el sentido que siempre trato de ir más allá, digamos, de saber qué está en la causa, qué está ahí, digamos, 3 capas abajo de la cebolla, para tratar de tener una explicación más profunda. La segunda es que intento ser muy racional. Yo, en la relación con los estudiantes, digamos, yo trato de, independientemente de las emociones que tenga, trato de decir, bueno, y racionalmente, ¿cómo
resolvemos esto, ¿verdad? ¿Cómo evitamos, digamos? Lo que no quita exabruptos, pero digamos en general yo diría que mi intento es ser bastante racional, ese sería el segundo. Y la tercera es que yo creo que el gran desafío de uno es día a día decir la lección aprendida, ¿verdad? Yo tengo ya, pues, no recuerdo, pero son muchos años de docencia, son décadas. Y todos los días que voy a dar la clase me planteo cómo sería mejor esta clase. Esa sería otra cosa. Creo que estoy siempre inquieto por tener mejor versión, como se dice ahora, no es un cliché, pero digamos que ser la mejor versión. Sí, creo que por ahí estoy siempre buscando sacar la esquina, ¿no? Limar la esquina, redondear la cosa. Gracias, licenciado, por estas 3 palabras. Creo que definitivamente... Bueno, más. Pero específicamente o las principales, ¿verdad? Sí. Creo que sí representan bastante lo que es usted como persona, como profesor también, ¿verdad? Y ahora, pues siempre dentro de la misma línea, ¿hay alguna frase que lo llegue a representar como licenciado, como profesional, como persona? Yo diría que entre algunas cosas que escribí hace tiempo, me recuerdo que escribí una que me parece que es la que me mueve, y es que el amor es algo más que una... el amor no es más que una inquebrantable ley de la felicidad. Y entonces yo creo que eso, digamos, si uno entiende que es inquebrantable, es ineludible el amor, y si uno puede usarlo, digamos, a su favor y en favor de los demás, eso siempre produce felicidad, ¿verdad? Yo creo que esa sería mi frase. Entonces, continuando con lo de su legado, licenciado, usted actualmente cuenta con algún tipo de inspiración vinculada a lo que es, pues, el mundo de la docencia, ¿verdad? Sí, yo como lo digo en clase, la docencia cuando nos obliga, en este caso yo que trabajo con estudiantes de primer año, nos obliga a convivir con jóvenes, muy jóvenes. Yo les digo jóvenes descomplicados porque creo que en la medida que uno avanza en la vida se complica o al menos se vuelve más compleja. Y entonces eso es una inspiración, digamos, saber que uno está en contacto con jóvenes, saber que están haciendo la vida y que uno puede contribuir a que esa vida sea más plena. Por otro lado, la docencia tiene una ventaja, y es que la docencia no envejece. Y al no envejecer nos deja siempre de cerca con la juventud, de cerca con los propósitos, con los sueños, y acompañarles a ustedes a ser parte, digamos, de la construcción de las condiciones para que esos sueños se cumplan, es una cosa muy satisfactoria. Sí. Gracias, licenciado, qué interesante, ¿verdad? Sabemos que pues todo este mundo de ser, uno poder marcar las vidas de los jóvenes es definitivamente algo importante, pero qué bonito escucharlo pues de sus palabras, ¿verdad? Ok, sí creo que es bastante bonito mantenerse activo en todo el mundo de la docencia, porque es lo que lo obliga a uno a no estancarse tal vez, sino que seguir aprendiendo. No necesariamente solo de personas contemporáneas, sino que incluso los estudiantes he escuchado muchas veces decir a los catedráticos que también han aprendido de ellos, ¿verdad? ¿Recuerda usted alguna experiencia estando dentro de la escuela de diseño que lo haya marcado? ¿Alguna que recuerde con especial cariño? Yo creo que al igual que les contaba que la época de la universidad fue una época de mucha intensidad, una época tumultuosa, si ustedes asistieron a la presentación del libro del arquitecto Raveda, Ibañez Raveda, donde cuenta la historia de la escuela, yo creo que también a todos los que estuvimos al inicio, yo estoy en ese grupo pequeño, 7 profesores, que arrancamos lo que en aquel tiempo era un programa de diseño gráfico. Y ese programa de diseño gráfico tenía la aceptación de las autoridades de ese momento, el apoyo de las autoridades de ese momento, pero a la vez también por malos entendidos, por desconocimiento de lo que es el diseño gráfico que para muchos aquí en la facultad y todavía hoy se reduce a la publicidad, lo cual es una visión, digamos, bastante imperfecta y limitada. Había una oposición muy fuerte diciendo que una carrera de ese tipo que promovía el consumo, que era a favor del mercado, etcétera, no se correspondía en una universidad como San Carlos. Esa era, digamos, una gran crítica. Y la segunda crítica era que una carrera como diseño gráfico quizá podía estar mejor en la Escuela de Ciencias de la Comunicación que aquí. Esos dos, digamos, como argumentos, esos dos relatos
fueron tan potentes y convencieron a muchos estudiantes jóvenes y por supuesto algunos profesionales y profesores que lo hacían circular, digamos, que empezar el programa fue una cuestión bastante difícil, con muchas anécdotas, y que yo le decía al arquitecto Ravera Byron, le decía, en tu libro lo contás de una manera épica, y es que realmente tuvo una épica, ¿verdad? Fue triunfar, digamos, sobre la resistencia. Entonces yo diría que a nivel de mi experiencia en la escuela, no han habido años más intensos que esos. Después de eso, creo que hay un hito también importante, y es cuando dejamos de ser un programa que enseñaba el técnico universitario para pasar a ser una escuela que buscaba, que se propuso graduar como licenciados a los estudiantes. Es otro momento también hermoso, digamos, de ver que ha crecido, ¿verdad? Que aquello que hacía bastantes años había sido difícil de mantener, hoy ya era algo más espléndido, que ofrecía oportunidades diferentes a los estudiantes y que nos iba a llevar a lo que hoy tenemos, digamos, esta escuela potente, ¿verdad? Esta escuela diferente. Qué momentos puntuales, ¿verdad? Nosotros, pues como estudiantes, creo que tenemos una idea bastante limitada en cuanto a cómo fue que se fundó nuestra facultad, bueno, nuestra carrera más que todo, ¿verdad? Sí. Específicamente, pues le agradecemos, ¿verdad? Toda esta información, creo que es muy enriquecedora, muy interesante también, ¿verdad? Nos comenta estos momentos importantes a lo largo de la creación de nuestra licenciatura, ¿verdad? Lo que es hoy por hoy. Pero aparte de estos momentos, cuenta con usted, cuenta con personajes, mejor dicho, con personas que hayan impactado o influido en su forma de enseñar, en su forma de ser como profesional. Sí, al interior, digamos, de aquí de la escuela, cuando yo empiezo, lo que me sugieren es que hable con el arquitecto Felipe Hidalgo. Quizá ustedes ya no lo conocieron. Él era un arquitecto que tenía mucha afición por el diseño gráfico y sobre todo por el diseño gráfico tipográfico. Y entonces él era diríamos, el único que a nivel de la facultad, quizá de la universidad, no lo sé, tenía libros y tenía algunas cosas que eran, digamos, bastante seminales, digamos, eran semillas, digamos, ¿no? Entonces, hablar con Felipe y ver, digamos, su enamoramiento por el diseño gráfico, una profesión que yo no conocía, ¿no? Entonces, y leer esos primeros libros y compartir con él fue una cosa muy emocionante. Le debo mucho en términos de esa introducción al diseño gráfico. Él falleció. Hay un salón, el 108, que lleva su nombre, y él me parece a mí una persona que marcó la escuela y que particularmente nos marcó a los que empezamos la carrera. Luego también hay otra profesora, está retirada, vive, pero está en retiro, Marcia de Rendón, también una profesora que enseñaba comunicación, pero la enseñaba con una pasión que era difícil no enamorarse de la comunicación. Ella se entregaba, digamos, a convencerlo a uno de las virtudes de los mensajes. Y también estaba otro profesor, tal vez a él sí lo conocieron, a Salvador Gálvez, también muy destacado en la plástica guatemalteca, pero a la vez una hermosa persona, de la cual, digamos, se podía aprender mucho, no porque él se pusiera a explicar cosas, sino porque contaba cosas. Y solo oírlo hablar, por ejemplo, de la luz, de cómo la luz cambiaba, de cómo la luz era diferente en épocas del año, ya era un gran aprendizaje. Estos son los profesores de la primera generación de profesores que estuvimos en la escuela, y todos marcaban mucho. A nivel de mi profesión, tuve un profesor, ya falleció, o sea, imaginen, por esta edad y por este tiempo, les hablo de gente que alguna ya falleció, pero también tuve otro profesor, un profesor de metodología, y no era, digamos, nada histriónico, entonces sus clases eran muy mesuradas, pero usamos tanto tiempo para hablar en las gradas o en las afueras del aula, que también me ayudó muchísimo a entender, a crecer en términos de método, de epistemología, de amor a la ciencia, digamos. Creo que él fue como mi tutor en ese tema. Y finalmente, otro profesor fallecido en la maestría en docencia, el doctor Jorge Solares, que era un hombre enciclopédico.
me encantaba porque cada vez que hablaba podía hacer la diferencia. Hablo esto porque en términos de teoría. Yo digo esto porque esto es diferente teóricamente a esto y diferentemente teórico a esto. Y como a mí me gusta mucho el mundo de la lógica, entonces a mí eso me marca. Otra persona que también ha influido bastante en mi profesión como profesor es la arquitecta Brenda Penados, que se retiró recientemente. Creo que Brenda fue, mientras fue profesora, coordinadora e investigadora en la facultad, siempre fue el ejemplo de la responsabilidad bien asumida, del trabajo bien hecho, de la entrega a la escuela. Así que también, entre las personas que me marcan, yo agrego a Brenda Penados. Qué bonita lista, la verdad, licenciado. Creo que aquí escuchando cómo se expresa, ¿verdad?, sobre estos, en este caso, inspiraciones, incluso colegas, ¿verdad? Creo que sí nos llega a transmitir lo bonito de esa época, lo bonito que fue aprender en su momento y que hoy por hoy ahora usted es quien comparte ese conocimiento, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, es interesante escuchar sobre personajes que tal vez en menor o mayor grado algunos de nosotros conocimos, pero que incluso si no los conocimos, pues dejan su legado a través de la relación que tuvieron con usted, a través de las enseñanzas que han dejado para la escuela completa, ¿verdad? Y si pensamos tal vez en un aspecto más personal, ¿contaba usted con el apoyo de familiares al momento de hacer estos cambios entre psicología, finalmente pues estar en la Facultad de Arquitectura? ¿Sintió usted el apoyo de su familia en todo este proceso? Sí, y antes de responderte, solo quisiera también dejar la disculpa de los profesores, tutores y gentes importantes que no mencioné, porque seguramente estoy dejando fuera a muchos, pero son los que recuerdo ahora, pero sí, deben haber bastantes. Claro, más. solo inspiraciones. Así es. Y digamos, hablando de la familia, sí, recuerdo haber escrito algo sobre eso en los que yo le decía a mis hermanos que tuvimos mucha fortuna de haber crecido en una familia en donde no había mucha libertad. Había mucha libertad de aprender y desaprender. Había mucha libertad de ser y no ser, digamos. Es decir, que en la casa, en nuestra familia, uno podía ser religioso. Mi hermano era acólito en la iglesia y uno podía ser ateo. Y esto estaba bien. O sea, nadie iba a decir adentro de la casa, ¿por qué sos ateo? ¿O por qué estás yendo a la iglesia? No. Uno podía ser de izquierda o de derecha, uno podía ser poeta o científico. Todo era, digamos, bienvenido. Entonces, siempre tuvimos el apoyo para aprender con libertad y para creer sin obligación. O sea, no había obligación de creer en algo. Creíamos en lo que nos iba convenciendo. Claro que en el caso, digamos, de la casa había una ética. Había, digamos, 3 cosas que no se podía uno rebasar, digamos, ¿verdad? Esos 3 valores, digamos, fundantes de la familia. Pero en todo lo demás era un campo libre para que uno eligiera por dónde quería ir. Entonces, cuando yo dije dibujo de construcción, ahí estuvo el apoyo, y ahí estuvo el apoyo porque es una carrera que demanda muchísimo. Tal vez alguno de ustedes la estudió, pero clases en la mañana de bachillerato, clases en la tarde del dibujo, planos que hacer durante el fin de semana. Entonces es tiempo, es dedicación, y ahí estaba el apoyo. Y cuando yo, en lugar de seguir la ruta natural de venirme a ingeniería o arquitectura, yo dije, me voy a psicología. Ahí estuvo. Esta es la puerta que abre psicología, anda para allá. Y ahí, y si yo quise participar de los movimientos estudiantiles, lo tuve el derecho y la libertad. Entonces crecí en un ambiente de mucha libertad, que he tratado de replicar con mis hijos. Creo que cuando yo dije, voy a ser psicólogo, creo que mi mamá respondió, la vocación no se contradice, ni siquiera la de ser militar o cura. Eso lo dice García Márquez. Entonces, eso, digamos, sí, yo tuve siempre un apoyo. Y continué, la maestría la hice en otra cosa, el doctorado. Entonces, es así. Nunca nadie me dijo que no hiciera si era una cosa buena. Y creo que estudiar siempre ha sido una cosa buena. Claro, definitivamente sí. Definitivamente qué interesante, licenciado, porque sí nos comenta que había pues mucha flexibilidad en su familia, ¿verdad?
por lo que nos comenta, multifacéticos en diferentes formas, en diferentes áreas, ¿verdad? Qué interesante saber que desde científicos también habían artistas, ¿verdad? Creo que eso es lo que definitivamente lo ha formado y le permitió tener pues un rasgo más amplio, ¿verdad? De qué es lo que quiero probar, en qué me quiero especializar, ¿verdad? Y pues poco a poco ir construyendo ese camino, ¿verdad? En este caso pues nos comenta cómo contó con el apoyo de su familia, pero digamos, viendo ya lo que es la universidad, ¿verdad? Este espacio que se podría decir que tal vez es como su segunda familia, ¿verdad? Ajá. ¿Usted qué podría decirle a las personas que hoy por hoy también están buscando forjar ese camino, que están buscando, pues el día de mañana ser diseñadores gráficos? Sí, yo creo que si tuviera que decirle algo a los estudiantes de diseño gráfico, sería que asuman la profesión. Y la profesión es mucho más que ser un artista o una persona creativa. La profesión es mucho más. Es la posibilidad de decirle a la gente, aquí hay alguien que ha dedicado, digamos, sus años de juventud a formarse en una disciplina que incluye, digamos, muchas disciplinas afines, que tiene muchas aristas y que el profesional del diseño gráfico llega a dominar. Y en tanto las domina, puede agregarle valor a lo que la gente espera. Porque creo que si el diseñador entendiera que, o supongo que no entiende, ¿verdad? Tal vez estoy diciendo, pero que el diseñador, al entender que su profesión es como un agregar capas de valor a un mensaje crudo, la gente sabe que quiere gritar, compren este pan porque este es un buen pan, compren este jabón, o tiren la basura en su lugar, o vayan a vacunarse, o cuiden su salud. La gente lo quiere decir, pero lo dice así, crudamente. Entonces, allí es donde viene esa profesión que le puede decir, mire, pero le vamos a agregar una capa de semántica, le vamos a agregar una capa de color, le vamos a agregar una capa de tipografía, una capa de estructura, una capa de jerarquía tipográfica. Y todas esas capas que el diseñador puede agregar son las que le dan un valor que la gente común no tenemos. Yo como psicólogo podría gritar mis cosas, ¿no? Pero el diseño las podría convertir en algo distinto, en algo pertinente, en algo eficaz. Creo que eso le diría a los estudiantes: asuman la profesión, no se conformen con ser creativos, ¿verdad? Ser creativos es indispensable, Claro. pero no se conformen con eso, no valoren solo eso. Seguro, qué valioso. Y es bastante interesante escuchar cómo demuestra pues, todo el conocimiento que usted ha acumulado y cómo esto le permite en este momento, aún desde la psicología, pues dar su punto de vista sobre cómo nosotros como estudiantes de diseño podemos agregar mucho valor a nuestro trabajo. Y estoy seguro, como pues, nosotros que hemos sido estudiantes suyos, hemos recibido ese mensaje y hemos tratado de aplicarlo. Bueno, entonces, licenciado, nos pudiera contar un poco, bueno, en otras palabras, ¿verdad? ¿Cómo fue o cómo era, ¿verdad? Más que todo el ambiente en esos inicios de su carrera como docente. Bueno, el ambiente en la escuela y mi llegada acá, en principio todo estaba por hacerse. Yo recuerdo o he dicho en otras oportunidades que diseño gráfico por ese entonces era una aldea de 20 casas de caña, de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras hermosas, grandes y pulidas como huevos prehistóricos. Es decir, no había nada. Y eso ahora que estaba conversando y recordando que afortunadamente acertamos. Nosotros desde el 87 dijimos diseño gráfico es comunicación visual. Y eso no era, digamos, lo común, porque en ese momento el mercado de trabajo del diseño gráfico estaba colonizado por artistas, por un lado, o arquitectos, por el otro, y rara vez aparecía un diseñador que se había graduado en una licenciatura cerrada que tenía la Landívar desde hacía tiempo, o en México, que era lo más común. Pero, bueno, digo lo más común, que alguien que hubiese estudiado diseño gráfico hubiese estudiado en la UNAM de México. No había. Entonces pero el mercado decía, diseño gráfico es la gráfica, diseño gráfico es producción gráfica, es creatividad, y lo veían solo desde ese lado. Y nosotros decíamos, no, es más que eso, es mucho más que eso, es comunicación visual. Y afortunadamente acertamos.
Era un momento en el que no teníamos certeza, pero acertamos los 7 pelones de esa época, más el director que era el arquitecto Byron Rabé, en pensar que esto era más que la parte gráfica. Y la segunda cosa también interesante de esa época es que, como les contaba, se cuestionaba que el diseño gráfico era publicidad, era algo que solo servía para el consumo, para el mercado. Y nosotros dijimos, no, puede haber un diseño gráfico para el mercado, para la publicidad, para el consumo, como ya existe, pero también en San Carlos podría haber un diseño gráfico para el desarrollo, un diseño gráfico, digamos, de orientación social, como es ahora el EPS, como son los proyectos de graduación. Y otra vez puedo decir, no nos equivocamos, acertamos en las dos cosas, en verlo desde la comunicación visual, que era una mirada más compleja, y verlo como algo que aporta en múltiples entornos de la sociedad, tanto en el mercado como en el desarrollo. Así que eso era parte, digamos, de lo que conversábamos en esa época. La escuela era pequeña, teníamos 7 profesores más el director o coordinador, 200 estudiantes, 100 por cada sección. Allí muchos de esos estudiantes me llevaban 10, 15 años de edad, porque todas aquellas personas que querían ser diseñadores a nivel técnico y no habían podido estudiarlo porque esa carrera no existía. Entonces se vinieron todos aquí, ¿verdad? Había gente aquí. Tengo una anécdota que yo ya le di clases a padres e hijos y quizás tal vez hasta un nieto ya, ¿no? Pero tuve ya así generación de padres, generación de hijos. Porque en ese tiempo vino gente, como digo, de edad ya avanzada que quería estudiar diseño gráfico. Los recursos eran muy limitados y lo siguen siendo, valga la denuncia. Los recursos de esta facultad se van a arquitectura como en una enorme cantidad, quizás sea como en el Pareto, el 80-20, ¿no? O sea, siempre hemos tenido una limitación de recursos y la seguimos teniendo, pero lo que creo que es nuestra gran virtud es que lo optimizamos y funcionamos muy bien a pesar de la limitación de recursos. Recursos limitados, pocos profesores, una disciplina por descubrir. No existía hoy la cantidad de libros y de autores y de diseñadores que podemos consultar, pues es una etapa pre-Google, no había nada que consultar si no eran libros, hoy era personas eventualmente, todo era incipiente. Eso, como digo, 20 casos de barro y caña brava. Pues es bastante interesante para nosotros escuchar cómo era la escuela en sus inicios y cómo usted y varios otros personajes pues fueron dándole forma para hacer lo que ha llegado a ser hasta ahora, ¿verdad? Tengo una pregunta para usted. ¿Cómo diría que el trabajo con estas otras personas, con sus colegas, ha influido en su crecimiento profesional? Mucho, es una influencia muy fuerte porque si hablamos de esto, ya dicho, de los profesores con los que empezamos, ahí hay una convivencia multidisciplinaria que nos hizo crecer bastante. Nosotros nos compartíamos, en ese tiempo nos compartíamos los libros. Entonces el libro que estaba usando la profesora de comunicación, yo lo leía el resto de profesores, lo que yo estaba usando en psicología lo leíamos todos. Entonces ahí fuimos creciendo juntos en esta multidisciplinariedad o quizás hasta interdisciplinariedad. Y con el paso del tiempo vino ese cambio generacional en el cual llegaron los primeros egresados de la licenciatura. Algunos ya llegaron desde que tenían el grado de técnico universitario, pero diríamos que esta nueva generación de profesores ya hace otra convivencia, porque ellos habían sido mis alumnos, ahora eran mis colegas profesores, y ahí entonces empezamos una dinámica también distinta, con estas ideas renovadas. En paralelo, obviamente, la profesión había crecido, se había consolidado, ya otras universidades, o teníamos más contacto con otras universidades que lo trabajaban también muy seriamente. Entonces teníamos una disciplina mucho más consolidada, licenciados jóvenes en diseño que estaban haciendo la docencia, y eso renovó, digamos, totalmente las miradas que teníamos. Y ha sido siempre un constante aprendizaje de estos profesores jóvenes, ¿verdad?, que ejercen el diseño gráfico, que lo estudian, que han estudiado. La escuela tiene esa característica, casi que
todos los profesores, diría yo, o la gran mayoría tenemos posgrados. Entonces eso da otro nivel. Ellos en su posgrado van y estudian alguna especialidad y todo eso enriquece mucho. Además, la escuela siempre ha tenido espacios de intercambio entre profesores, de formación, espacios, digamos, académicos que nos enriquecen mucho. Creo que ha sido muy bueno aprender, digamos, con los de mi generación, y posteriormente ahora yo soy el único que permanece de esa primera corte y en este contacto con los jóvenes. Y bueno, sigue siendo muy interesante. Qué interesante, licenciado. Y bueno, tal vez regresando un poquito más a algunas preguntas anteriores a esta que nos había compartido en cuanto a pues todas estas facetas distintas, ¿verdad?, que usted tuvo dentro de la universidad, incluso ya ejerciendo, ¿verdad?, su carrera profesional. ¿Qué nos podría contar en cuanto a el aprendizaje que ha tenido en base a estos diferentes roles, ¿verdad?, que tuvo que desempeñar usted dentro de la universidad? Yo empecé, como les contaba, en bienestar estudiantil con estas charlas y pasando pruebas psicológicas. Y recuerdo con un colega que todavía conversamos mucho, que en una oportunidad perdimos el control del grupo. Los estudiantes eran bastante irreverentes, indisciplinados, los que llegaron, y perdimos totalmente el control. Entonces, eso fue un día. Al otro día nos tocaba con otro grupo de ese mismo colegio, y entonces a la primera le quité, digamos, el liderazgo al estudiante que empezaba a liderar como el tumulto, digamos. Y eso me quedó ahí como una perla de que, y todavía no tengo en clase, ustedes lo habrán vivido, o sea, yo al que está, digamos, rompiendo la dinámica, al que está distorsionando, rápidamente trato, digamos, de dejarlo quieto, claro. Porque ese es uno de los aprendizajes que ha sido muy importante en mi vida, aprender de la dinámica del grupo. Aprendí mucho en ese primer trabajo. Luego, he aprendido, como digo, de las muchas disciplinas. Eso ha sido también una cosa muy, muy interesante, que se extiende a la vida, ¿no? Que se extiende a la vida. Aquí en la universidad he trabajado, digamos, en la escuela. He estado en el plano de la administración. Por cierto, démosle un aplauso a quienes toman esos cargos, porque en realidad administrar es desgastante. Coordinar un área, coordinar a los profesores, ver que todo esté a tiempo, y es que, digamos, hay una tendencia en el mundo, según entiendo, que es la de burocratizarlo todo. Entonces pasamos, dice, más tiempo llenando formularios, dando, digamos, respuestas a preguntas que nos hacen por internet y demás, y lo sustancial, digamos, que para nuestro caso sería la enseñanza-aprendizaje, la investigación, la generación y transmisión de conocimiento, eso se va quedando atrás. Y el trabajo administrativo es realmente muy exigente en términos de la burocracia. Y la burocracia universitaria es realmente blindada en términos de todo lo que va pidiendo. Es una actividad que estuve allí, pero a la que no regresaría. Si lo puedo evitar, en lo que me falte para retirarme, lo evitaría. Desgasta mucho. Les cuento, digamos, que muchas veces tuve la oportunidad de ser director de la escuela, pero nunca acepté. A mí me gusta, como les conté, el contacto con los estudiantes, el estar trabajando con la gente, pero el estar viendo formas, presupuestos y administración, yeah, eso no. Sería de los aprendizajes de lo que no quiero hacer. Y luego he hecho algo de investigación. Eso me parece muy apasionante, pero igual he comprendido que la investigación sería una cosa a la que uno se debería dedicar de tiempo completo y con todos los recursos, y eso en la universidad es muy escaso. No sé, pero me imagino que con presupuesto de investigadores en la facultad habrán 2 o 3 personas, y con recursos para hacer la investigación los recursos serán muy escasos. Entonces también es algo que es muy atractivo de dedicarse, no a hacer docencia sobre investigación, sino a investigar, pero los recursos son muy limitados y hay que hacerlo, digamos, en un tiempo casi que marginal, así que por ahí. Ahora, pues en general las experiencias que satisfacen, las que llenan, han sido la docencia. Gracias, licenciado. Yo creo que así como nos comenta, ¿verdad?, que usted pues
ha tenido bastante tiempo, bastante espacios en donde usted puede pues conocer qué es lo que le apasiona, le gusta, pues también hay otros que definitivamente pues uno toma cierta distancia, ¿verdad? Creo que es importante también. Sí, pero creo que como generaciones de estudiantes nos hemos dado cuenta de que realmente está en su elemento, en la docencia. Y es un gusto pues también compartir con usted desde este punto de vista de docente-estudiante. Estoy seguro de que todas las generaciones y las distintas temporadas que ha pasado usted aquí en la universidad han traído sus propios retos. Pero pensando en la universidad en un momento más reciente, ¿cuáles diría que son los retos que usted ha enfrentado y cómo los ha superado? Sí, en el plano, digamos, de lo personal, yo creo que el reto constante es la brecha generacional. Como les decía, digamos, y hoy se los digo a los estudiantes, miren, yo podría ser su abuelo, y eso es cierto, digamos, yo podría ser abuelo de los estudiantes si lo vemos por la edad. Y entonces, mi pregunta es, bueno, ¿y cómo no me vuelvo un abuelo cansón? ¿Cómo no me vuelvo un abuelo que envejeció en sus ideas, que envejeció en sus maneras de entender el mundo y que espera que los jóvenes que están viviendo otro mundo, que tienen otras maneras de entender el mundo, vivan, digamos, como él quisiera que vivieran? Ese es el gran desafío. Y quiero contarles de algo muy interesante que con la profesora Larisa Mendoza y con un profesor de la Universidad del Valle iniciamos este año, y es un proyecto que le llamamos Nueva Docencia. Y ahora les cuento, ojalá nos funcione, pero ¿de qué se trata? Tiene un antecedente, y es que el año pasado, al final, en el segundo semestre, Axel y Sofía Posada lanzaron un curso taller que se llamaba Pedagogía Empática. Y lo que buscaba era que nosotros fuéramos más empáticos con los estudiantes. Y yo, en su momento, un poco haciendo de disidente en residencia, les dije, ¿y por qué no esperamos mejor que los estudiantes sean empáticos con nosotros? Porque decían, ¿y por qué el profesor pone su curso en Facebook si los estudiantes no usan Facebook? Entonces yo decía, ¿y por qué los estudiantes no, para llevar el curso, usan Facebook, verdad? Entonces, pero yo estaba desde esa posición. Pero vieran que conforme fui avanzando en el curso, fui cambiando y entendiendo y buscando un balance. También había como mucha inquietud de por qué no usábamos la gamificación, esto de hacer más dinámico y más juegos. Y yo decía, pero si eso trivializa, es que nos ponemos a jugar y a lo mejor paramos jugando y con mucha satisfacción de juego, pero a lo mejor el concepto, la idea fundamental, el conocimiento se quedó en un lado. Pero en el camino del curso logré crear un concepto creativo que era gamificar sin trivializar. Y eso es lo que, digamos, de ese curso que fue el año pasado, a principio de este año, poniéndolo en común con Larisa y con este otro colega que se llama Aníbal, dijimos, bueno, hagamos un curso en donde se gamifique sin trivializar, número 1, y le llamamos Nueva Docencia. Y dijimos, un curso en el cual al estudiante se le respete más como persona, al estudiante se le respete más desde sus códigos, pero que tampoco acepte irracionalmente desde el profesor complaciente los códigos del estudiante, sino que los analice, los evalúe y pueda, digamos, buscar qué es lo que queda y qué es lo que no puede quedar. Y también otra cosa que les cuento es que una estudiante un día, yo les pregunto cuando va como a la mitad del curso, le pregunto a los estudiantes, ¿qué podemos mejorar en la clase? Y bueno, no leí que así está bien, que esto y lo otro, pero un estudiante me dijo, ¿sabe qué me gustaría a mí? Que pudiéramos trabajar con grupos diferentes, porque uno casi siempre trabaja con el mismo grupo. Ah, bueno, le dije yo, te lo compro. Al siguiente día de clase, hice grupos diversos, los puse a trabajar de 3 en 3, y a esta estudiante trabajó con otros. Y ya se pusieron, llegó la hora de exponer los resultados y pasen adelante. Entonces, Natalia, tú primero porque tú propusiste eso. Entonces, así. Y ¿con quién trabajaste, Natalia? Con él y con ella. ¿Y cómo se llaman? No sé. Entonces yo pensé, ella está inquieta por conocer más gente y pudo estar 1:30 con ellos y no se preguntaron el nombre, seguramente porque sí vio el perfil en redes y eso es suficiente hoy por hoy. Ya no necesito un nombre para la persona. Entonces yo dije, no, esto no puede pasar. O sea, esto no puede ser así porque somos personas conviviendo en el salón
carne y hueso. A eso le puse el síndrome natal. Y dije, de aquí en adelante voy a evitar el síndrome natal. Y entonces, este curso de nueva docencia busca romper con eso. Entonces, hoy los estudiantes cuando trabajan en grupo tienen la obligación de aprender nombres, de saber quiénes son, y les digo, tóquense, así, vean, somos de carne y hueso, no somos perfiles, no somos amigos de likes, somos personas que convivimos acá, y verán que estamos experimentando cosas diferentes, ambos, Larisa y yo, y mi amigo en la del Valle. Y también hicimos una actividad inicial de hacer un compromiso emocional con la asignatura, con el aprendizaje, con la responsabilidad de las tareas, etcétera, y lo expresamos en un collage, como decir, como decir el mood board que uno hace de superación personal. Este era el mood board de la clase. Aquí lo vamos a poner y lo vamos a tener a la vista para decir, yo me comprometí a estudiar, yo me comprometí a esto, pensando que yo les digo, ¿saben una cosa? Entrar a la San Carlos es como si dijéramos el día del Black Friday, y hay una gran cantidad de gente afuera esperando que suba la cortina, y solo dejan entrar a 2 de cada 100. Imagínense, entonces ustedes son esos 2. Entonces valoremos esto, querramos esto y hagámoslo de manera diferente. El siguiente semestre, cuando evaluemos lo que pasó, les podré contar si logramos evitar el síndrome natal. Bueno, licenciado, pues qué increíble, ¿verdad? Creo que al final del día, pues nuestra carrera, ¿verdad? Creo que es una carrera en donde el estar constantemente actualizándonos es algo importante, y no me imagino ustedes como docentes, ¿verdad? Que son quienes están incorporando esos conocimientos en nosotros. Creo que es aún más importante, ¿verdad? El, pues, a cierto nivel ir con las tendencias, sin dejar, por supuesto, pues esa base importante, ¿verdad? Que pues necesitamos también que se nos sea trasladada. Pero bueno, creo que en este momento, para ir finalizando, ¿verdad? Tenemos aquí una última pregunta. Sí, seguro. Creo que algo bastante valioso para nosotros también va a ser saber de todo el tiempo que ha pasado usted con los estudiantes, todas las experiencias que han compartido. ¿Cuál sería tal vez una pieza clave de información que usted ha aprendido desde nosotros, desde nuestro lado? ¿Qué ha aprendido usted de los estudiantes? Muchísimo. Digamos que siempre trato de preguntar a los estudiantes en los exámenes, y no lo califico, pero siempre tiene hasta el final el examen la opinión sobre alguna aseveración. Por ejemplo, cuando estoy investigando ya estoy diseñando, que esto es cierto o no es cierto, y entonces allí me doy cuenta cómo se traduce al pensamiento, a la emoción del estudiante, cosas que yo sé, cosas que yo creo valiosas, pero que ahí me puede refrendar si sí o si no. Entonces yo creo que es constante, este aprendizaje es constante. Esto que vemos ahora, digamos, los códigos de ahora, las redes, las plataformas, son todas cosas nuevas para mi generación que generan muchísimo aprendizaje. ¿Sí? Yo creo que al igual que uno cree que enseña, igual aprende muchísimo de ustedes, y muchas gracias por eso. Hablar de Otto Valle es hablar de un amigo. Siempre va a tener un buen consejo para uno. La verdad es que le admiro muchísimo. Veo a Otto como un gran personaje que brilla como luz propia. Es un tipo muy inteligente, es una persona súper inteligente. Me ha impactado por sus valores, sus principios profesionales. Yo le digo Tito, porque para mí es una gente muy especial. Entonces, para mí es como un genio que está metido en un frasco de perfume. No me pregunte por qué de perfume, porque los genios salen de un montón de cosas, pero para mí es un genio que está en un frasco de perfume. Que cuando usted ve el estuche, ya presiente lo que se va a encontrar ahí, lo que va a salir de ahí, y que cuando usted abre ese frasco de perfume, que es Otto, le va a aparecerle un olor tan, digamos, tan persistente de lo que es la amabilidad, la dulzura, el compañerismo, el amor. Tiene una gran genialidad para compartir cualquier cosa, y de alguna manera también sale de ahí ese como olor al amor por la vida que tiene Otto. Para mí él es Otto, Otito. En mi caso y en las personas cercanas que lo conocemos, es con alguien con quien puedes contar. Desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿verdad? Si tú tienes duda en cómo redactaste algo que pueda ser importante,
tú le dices, dale una mirada y él va a hacer observaciones, ¿verdad? Entonces, con eso tan sencillo, hasta te chocaron y lo llamas y él llega, ¿verdad? Entonces, creo que es una persona con la que puedes contar. Y ha vivido tanto, ha pasado por tanto, que creo que tiene la experiencia para compartirla contigo, pero es con alguien que puedes contar. Don Otto Valle, te agradezco muchísimo vos el haberme inspirado desde siempre. Te considero un muy buen amigo, un ejemplo a seguir. Es un gustazo siempre verte por los pasillos, encontrarnos entre clases, en los salones, participar en diferentes equipos de trabajo y tal. Siempre es grato verte y es grata tu presencia. Entonces, quiero agradecerte toda la trayectoria que has tenido, todo lo que has aportado a la facultad y sobre todo a la Escuela de Diseño Gráfico desde el momento que era programa de diseño gráfico. Todo el aporte que has dado, tanto como catedrático, como profesional, como en los espacios de toma de decisión. Sé que sos una persona que también es activista y no es de los que se queda callados cuando ve algún tipo de injusticia, y no sos de las personas que se queda con tan solo la inconformidad. Siempre das un paso adelante y sos de los que está siempre presto para apoyar y ayudar, y sos de los que siempre pregunta en qué puedo colaborar, ¿verdad? Cuente conmigo. Y eso se reconoce y se agradece. Así que te deseo lo mejor, y pues desde la postura de ese alumno que siempre te ha admirado, agradece al mentor de siempre el que pueda seguir compartiéndonos más y más conocimiento y sabiduría. Gracias por todo. Creo que esa humildad con la que aquel actúa siempre es un rasgo que yo admiro, que le agradezco y que intento imitar. No me sale muy bien a veces, pero hago la lucha de imitarlo, ¿verdad? Creo que Otto ha sido para mí un ejemplo del deber ser como profesional, aunque su profesión sea distinta a la mía, de ser profesional y ser profesional ejerciendo la docencia. Me enseñó a ser un docente decente, y le tengo que agradecer todas estas cosas, y seguro que si sigo encuentro más cosas. El año pasado yo era parte de la unidad de innovación y actualización docente. Y entonces, como parte del equipo de la unidad, estamos encargados de capacitar a los docentes. Y realizamos un curso largo que era enfocado para los docentes de cómo aplicar el design en su docencia, ¿verdad? Y pues Otto participó en este curso que duró todo el semestre. Y cuando nosotros presentamos el curso, presentamos cómo iba a ser la metodología, Otto estaba muy reacio o muy resistente a el cambio. El curso se llamaba Pedagogía Empática, ese era el nombre que le teníamos. Y entonces el objetivo de ese curso era que el profesor lograra empatizar con sus estudiantes a través de la técnica del design thinking, ¿verdad? Y entonces me sorprendió mucho por cómo es Otto, porque él es siempre muy abierto, él siempre quiere participar, siempre quiere conocer, pero yo siento que a él le generó un poco de choque el hecho de que él tenía que ponerse en el lugar del estudiante, ¿verdad? Y él decía, pero es que aquí estamos con profesionales y estamos formando a estudiantes para ser profesionales, y no puede ser que yo me ponga en el lugar de ellos, ¿verdad? Entonces, pero lo voy a hacer, dijo Otto, voy a hacerlo, y él siempre con la actitud de verdad, de colaborar y de hacer las cosas, y fue llevando el curso. Fue de los profesores que terminó con éxito el curso, que no todos lo terminaron porque era un curso largo que llevaba mucho trabajo en el proceso, ¿verdad? Y
digamos, al final una retroalimentación, él presentó sus resultados, estaba muy contento, pero me sorprendió que este año lo encuentro en una actividad y me dice, Sofía, estoy feliz porque el curso me cambió mi forma de dar la clase, me cambió la forma de ver todo y definitivamente sí conecto más con mis estudiantes ahora, ¿verdad? Entonces, para mí en lo personal esa actividad fue algo que me hizo sentir mucha satisfacción y me gustó mucho ver que Otto haya logrado, digamos, a pesar de que al principio tuvo mucha resistencia, cuando él me lo contó con mucha emoción, ¿verdad? Y me dijo, mire, yo de hecho yo ya me quería jubilar, yo ya estaba así como que ya no quiero seguir dando clases y ahora no, me dice, estoy muy motivado, estoy feliz de ser docente de la escuela y estoy implementando todo eso. Entonces, a mí me gustó mucho haber compartido esa actividad y tener esa retroalimentación con él, ¿verdad? Porque creo yo que nosotros como docentes en el proceso, ¿verdad? De todos los años que llevamos siendo docentes, vamos teniendo altibajos y a veces este tipo de actividades y de comunicación nos ayuda como a estar arriba, ¿verdad? Y volver a subir cuando no tenemos mucha motivación, ¿verdad? Y sobre todo encontrarla en los estudiantes, que es lo más bonito. Otto tiene un sentido del humor tan maravilloso, ¿verdad? Tan preciso. Dicen que una de las características de la gente inteligente es el sentido del humor. Y yo siempre que Otto me hace reír, digo, indudablemente, ¿verdad? Quien asoció esto con la inteligencia, indudablemente no se equivocó, porque creo que retrata perfectamente a Otto, ¿verdad? Ese sentido del humor tan fino, tan preciso que tiene con la inteligencia que él tiene, es una de sus grandes cualidades. Muchas veces en la vida tratamos de imaginar escenarios ficticios de qué sería, de qué no sería, y hoy yo traté de imaginarme un poco de cómo sería mi vida sin Otto, y la verdad es que empecé a experimentar un poco de caos, a imaginarme un poco esa sensación de cuando uno está desatando un nudo y ya lo va desatando y de repente se encuentra con que el nudo hizo otro nudo y la verdad es que en el camino de la vida dicen que uno no anda solo, siempre viene con un maestro, con un guía que nos ayuda a solucionar algunos problemas. Y es que Otto, para mí, eso, es un quitanudos, es esa persona que con mucha paciencia y serenidad pues sabe resolverlo todo. Y hoy quiero darle las gracias no solo por esa guía que me ha dado, sino también por esa paz mental, por no juzgarme, sino más bien entenderme y ayudarme en este camino que a veces es tan complicado. De todo corazón, muchas gracias, Otto. Otto, que me alegra que sea reconocida tu trayectoria como docente universitario. Te conozco desde Juárez y creo que todo lo que se diga queda corto a lo grande que sos. Un abrazo, hermano, siempre presente con vos para lo que sea por bien y que sea para mejorar el país. En nombre de Silvia, mi esposa, y mío, realmente nos unimos a este homenaje que hacen a vos. Sabes que no nos gustan los cultos a la personalidad, pero también sabes que podemos reconocer los méritos y los alcances de las personas. Así que salud por vos, Otto, y pues hasta siempre. Salud. Sobre todo, yo le quisiera agradecer por la importante huella que le ha dejado a las distintas generaciones de estudiantes y egresados de la Escuela de Diseño Gráfico. Creo yo con toda certeza que la Facultad de Arquitectura y la Escuela de Diseño Gráfico ha ganado mucho con la gran talla de Otto Valle.
yo considero a Otto más que un amigo, casi como un hermano, ¿verdad? Porque sí, aunque uno no se ve mucho y todo, pues sabe uno que cuenta con las personas que están ahí. Y creo yo que igual a nivel de nuestra forma de pensamiento, nuestra ideología, digamos, es muy coincidente, ¿verdad? Entonces también nos hemos juntado, digamos, en las manifestaciones, en las marchas, digamos, con este tema de la universidad. Hemos estado activando, digamos, siempre preocupados, ¿verdad? Precisamente por la situación por la que está pasando nuestra universidad y nuestra facultad también, ¿verdad? Entonces creo que eso pues también nos ha mantenido también más unidos, ¿verdad? Como amigos. Y pudiéramos decir también que hoy que podemos disfrutar ya de algunas cosas que no disfrutamos como estudiantes, muchas veces por cuestiones económicas, digamos, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo que reuníamos dinero también cuando estábamos en el técnico y una vez cada 3 meses nos íbamos a meter a una pizzería que era muy famosa y pedíamos cada quien una pizza y un pichel de gaseosa y no la comíamos, ¿verdad? Era una cosa, ¿verdad? Pero no era muy usual, ¿verdad? Lo hacíamos cada cierto tiempo porque teníamos que pasar ahorrando. Hablar de Otto Valle es hablar de un amigo que comparte sin reservas todo ese extraordinario bagaje de conocimientos y experiencias humanas, que definitivamente enriquecen la vida y hacen que transitar este camino en el que nos ha tocado coincidir en muchos trechos sea absolutamente más satisfactorio y enriquecedor y con mucha más plenitud. Gracias, querido Otto, por tanto. Mira, Otto, digamos que es una persona muy respetada en la escuela y creo que es una persona muy respetada en la escuela porque tiene una capacidad de decir la verdad muy limpia, no sé cómo decirlo, muy política, no es agresivo, no daña, pero dice las cosas como son. Y creo que cuando se dice la verdad, te ganas el respeto de la gente. Entonces, esa es una parte que tiene Otto, ¿verdad? Que tiene una capacidad muy bonita, digamos, de decir la verdad sin que le dañe o lastime a la gente, ¿no? Lo dice muy bien. Es una capacidad que yo admiro mucho de él. Luego, desde mi punto de vista, creo que Otto, aparte de ser un hombre muy culto, es un tipo muy inteligente, es una persona súper inteligente. Y creo que eso le da como un valor agregado. Otto es una persona que tú te puedes sentar a tomar un café y vas a platicar de cualquier tema, porque él te maneja cualquier tema, ¿verdad? Y hace un análisis muy bueno de todo lo que se está desarrollando. Digamos que siempre mira los dos lados de la moneda. Eso por una parte. Y por otra parte, digamos, que he tenido, digamos, la oportunidad o la confianza de en algún momento, digamos que abordarlo a él con problemas personales, pidiéndole un consejo, digamos, y ha sido muy atinado a aconsejar. Recuerdo haber compartido recientemente con él una clase en la cual existía una dinámica y dábamos nuestra experiencia y veo con asombro la creatividad y la forma en que él maneja a sus alumnos, sus clases, la experiencia, por supuesto, que se tiene y como siempre, pues su capacidad, ¿verdad? En este homenaje, muy bien merecido, lo felicito y espero que lo tengamos muchos años más, mucho más tiempo dentro de la escuela. Mi aprecio y mi admiración para usted siempre, licenciado. Un fuerte abrazo. Creo que soy su compañera, pero también me considero su amiga, ¿verdad? Entonces creo que pudimos trascender el aula cultivando una amistad y ese vínculo se ha ido ampliando, ¿verdad? Y ampliando mis aprendizajes también, ¿verdad? Para mí Otto es un referente de pensamiento crítico, de metodología del diseño, de investigación social, de opinión en cuanto a temas de política, por ejemplo. La verdad es que le admiro muchísimo. Su profesión es psicología, pero tiene formación en administración pública. Entonces creo que sus reflexiones y su enfoque social es algo que de verdad me ha nutrido mucho también mis enfoques. Otto Valle es una persona de la que siempre se
se aprende mucho. Cuando fui estudiante, con él aprendí la importancia de la investigación para un proceso de diseño, y como profesora, con él he aprendido que hay distintas formas de ver las cosas, ¿verdad? Entonces, que hay distintas perspectivas y que a veces las cosas no son como uno cree. Entonces, eso me ha abierto la mente a nuevas posibilidades. Hace algunos años trabajé con él también de manera profesional en un proyecto en el que conocí algunos temas de los que no sabía mayor cosa, que era sobre el funcionamiento del cerebro humano y el comportamiento humano, ¿verdad? Temas que me interesaron muchísimo y de los cuales he leído al respecto a partir de trabajar este proyecto con Otto. Entonces, para mí Otto es esa persona con la que uno siempre va a tener una buena plática, en la que él siempre va a tener un buen consejo para uno o una buena recomendación, así como un libro que nos recomendó hace algunos años en el área de métodos, que ha sido uno de los libros que más me ha gustado leer, que se llama Happycracia, que es un libro que me hizo ver la felicidad de una manera diferente, ¿verdad? Y creo que fue muy positivo para mi vida. Aparte de eso, pues tengo una anécdota con Otto, porque hace algunos años en una sesión yo platicaba con él que yo desde los 7 años yo ya no había podido comer mariscos, porque cada vez que comía mariscos terminaba muy enferma y algunas veces terminé hospitalizada. Entonces, platicando con él, pues él me dijo cuál podía ser la razón de este problema, y pues a partir de ese día yo me hice consciente de esto, y como algo milagroso pude empezar a comer mariscos. Entonces, cuando yo cuento la anécdota de cómo fue que yo empecé a comer mariscos, siempre digo que Otto me curó. Veo a Otto como un gran personaje que brilla como luz propia. Y por donde él va, siempre deja huella. Uno conoce realmente ese estilo de Otto, esa forma de redactar, esa forma tan elocuente de hablar, que dice uno, acá estuvo presente. Sus dones y talentos, como su carisma personal, su sencillez, su forma de enseñar, su humanidad, lo convierten en un superhéroe que le otorga a cada quien qué necesita en ese momento. Y realmente mis palabras se quedan cortas para expresar lo grande que es Otto. En el año 1992 estudié en la escuela de diseño y tuve la bendición de recibir clases con Otto. Y para mí realmente fue una experiencia de mucho aprendizaje, donde cada clase se convertía en una expedición por descubrir nuevos temas. Y su carisma, su inteligencia, su tono de voz, su forma científica de la investigación y esa fluidez que lo caracterizaba, hacía que se detuviera el tiempo para aprender más de él. Y la verdad que uno quedaba fascinado de la forma tan elocuente en la que nos explicaba esos temas. Gracias por fomentar en mí, Otto, la investigación. Y en mi época de estudiante recuerdo bien que el método deductivo, como la caja de cristal, era esencial como un proceso de diseño. Y hoy quiero aprovechar este espacio para agradecerle todos esos talentos que usted posee y que comparte incondicionalmente, como su amabilidad, paciencia, puntualidad y compañerismo, por ser siempre ese motor inspirador que en cada asesoría se convierte en una cátedra. Otto, gracias por ser mi mentor, maestro y amigo, pero sobre todo por ser uno de los pioneros de la creación de la escuela. Gracias por esa pasión y entrega en todo lo que hace. Porque muchas veces esa pasión
con la que usted realmente nos demuestra y va sembrando en nuestras vidas. Espero que en un futuro todo eso que ha sembrado lo llegue a cosechar. Se le quiere, Otto. Quiero iniciar esto diciendo que yo a mi papá lo quiero y lo admiro mucho. Es mi persona favorita. Y creo que hay muchas cosas que lo definen, pero creo que lo que más admiro de él es que es una persona muy correcta. Realmente creo que él en su día a día se esfuerza por hacer el bien, por obrar bien. Y es mi ejemplo a seguir de lo que una persona buena hace. Entonces, eso. Creo que la lección más importante que me ha enseñado Otto, mi papá, es el nunca quedarme con una duda, el siempre buscar respuestas, siempre investigar más allá, ¿verdad? Si vemos algo, un producto, un logo, un plato de comida, una calle afuera, lo que sea, siempre buscar, si tenemos una duda sobre eso que estamos viendo, buscar el porqué, buscar esa respuesta. Y desde muy pequeño recuerdo mi papá me introdujo a mí a Google, pues, y me enseñó así como este maravilloso descubrimiento, porque ahora puedes lanzar aquí todas tus preguntas y encontrar esas respuestas. Y creo que hasta hoy es una de las cosas que espero haber aprendido mejor de él, el poder investigar y buscar y nunca quedarse con ninguna duda. Algo que yo trato de emular en mi vida personal es la forma en la que él afronta sus tareas, su trabajo, por ejemplo. Él, para dar sus clases, él se prepara muy bien, no llega a improvisar a una clase, por ejemplo. Y eso se transfiere a todas las partes de su vida. Él es una persona que se entrega a las cosas que emprende. Y eso a mí me ha impresionado mucho y me ha servido también tratando de emular esa forma de ser de Otto. Pero yo más que todo quisiera aprovechar el momento para también de mi parte expresarle a Otto que soy un hermano mayor que se siente muy orgulloso de los logros que él ha obtenido y que, bueno, no esperábamos menos de él, ya que, como te digo, era un niño muy inteligente y muy... Entonces, solamente expresarle que me auno a este trabajo que ustedes están realizando para homenajear a Otto, y del cual yo me siento muy orgulloso y transmitirle eso. Quisiera aprovechar ese tiempo que quede ahí, que él se entere de lo orgulloso que estoy de él. Creativo, estricto, pero más que nada creativo. Creativo. Es una persona auténtica. Carisma. Una persona inspiradora que apoya siempre a los alumnos. Inteligente. Inspirador. Comprometido. Investigador. Para mí el licenciado es único. Para mí es inspirador. Y lo define demasiado la palabra organizado, porque siempre organiza de manera muy dinámica sus clases y los temas que nos va a impartir. Muy alegre, crítico, especial, amabilidad, inspirador. Inspirador. Tener autocrítica. Cómo colocar correctamente las fuentes y el investigar de forma bien estructurada. El investigar a fondo y tener que encontrar otras respuestas a las problemáticas que se nos vienen. A valerme por mí misma y ser una buena investigadora. El ser observador en cada uno de los aspectos, tanto estudiantil, profesional, como pues en la vida como tal. Me enseñó a investigar mejor y siempre tener mis fuentes claras. Comprometerme con lo que hago y no dejar todo a última hora. Que hay que aprender sobre nuestra historia, tanto a nivel de la educación como social. El pensar diferente y básicamente salirme de lo común. Pensamiento divergente, que podamos crear
posibilidades. El pensamiento crítico para una buena investigación en el diseño. Pensar por uno mismo y no siempre dejarnos llevar por lo que dicen los demás. Por ejemplo, a la hora de investigar, no nos podemos respaldar completamente de fuentes, sino que nosotros también tenemos la opción y deberíamos de verificar cada una de las cosas que investigamos. Que se tiene que verificar bastantes fuentes y que no solo con lo básico que es la investigación, sino que puedes expandirlo más. Gracias a él aprendí cómo se siente dar una clase. Sí, que siempre hacía que participáramos mucho en clase y le gustaba que pues hacer dinámico y que todos nos divirtiéramos y también aprendiéramos al mismo tiempo. Sí, cuando yo recibí clases con él de forma virtual, siempre después de sus clases nos daba karaoke para desestresarnos un poco. Recuerdo que una vez, creo que a final de semestre, o no estoy muy segura, él nos dio el tiempo de cantar un karaoke, lo cual me resultó bastante divertido y también una forma bonita de conocer a mis compañeros. Realmente siempre recuerdo que decía uno que otro chiste a veces en las clases. Hicimos una actividad en grupo, gracias a conocí a una de mis amigas actuales. Una clase invertida en la que empezaron a pasar imágenes graciosas. Entonces estoy muy agradecido con él porque nos deja realizar muchas actividades. La primera actividad que hicimos me pude juntar con un montón de compañeros que ahora ya son mis amigos. La frase que siempre dice cuando se despide, al finalizar su clase, puedes ir en paz. Cuando pasé a exponer una vez, después de que terminara, me pidió que me acercara y me felicitó, así que me sentí bien por eso. Sí, yo recuerdo que para el examen final, pues yo me quedé dormido y no, como era todo virtual, y él me apoyó. Yo le escribí y fue muy sincero con él y le dije, mire Lick, me quedé dormido, y recuerdo que él me dijo, mira, no tengas pena, lo haces con los de la tarde, y pues él me apoyó mucho y eso sí me marcó mucho de él. Recuérdenme como alguien que tenía una buena intención hacia ustedes y que hizo las cosas lo mejor que pudo para que ustedes tuvieran en lo que me correspondía, que es esta disciplina de la investigación, lo mejor que yo podía darles. No me guardé las perlas, digamos. Cada vez que pude en las clases les compartí mis perlas, cosas que he logrado redondear después de varios años, como la ostra, digamos, después que está ahí, está pulida porque la he redondeado durante 30, 40 años, se las he compartido con mucho gusto. Y eso quisiera que me recordaran como alguien que intentó hacerlo bien y con buena intención para ustedes.